Ya es oficial. La noticia de la que llevamos hablando desde la semana pasada, que salió la exclusiva, ha sido finalmente confirmada por el propio equipo. El protagonista en cuestión, Adrian Newey, se marcha del equipo Red Bull. Y sobre esto va a ir este vídeo, este breve vídeo en el que os vamos a dar toda la noticia que se ha estado comentando, confirmada, como digo, por el propio equipo. Había mucha gente que no se creía que esto fuese a ocurrir. Había mucha gente que no confiaba en los medios que estaban dando esta exclusiva. Pues bueno, no se lo creyeron. Finalmente ha sido confirmado por el propio equipo. El equipo Red Bull, que ya sabemos, la semana pasada os lo estuvimos comentando, además hace exactamente 6 días, porque esta exclusiva salió el jueves pasado, y hace 6 días Red Bull dio un comunicado a los medios, no diciendo que no fuese verdad la noticia, simplemente recordando la duración del contrato de Adrian Newey, que no se va a cumplir. Además, curiosamente, ahora os comentaremos sobre estos detalles, pero efectivamente se pone así fin a una unión que ha estado durante los últimos 19 años y todavía queda por completarse esta temporada. Adrian Newey fichó por Red Bull en 2005, empezó a trabajar en 2006, equipo recién llegado, se marchaba de un McLaren que estaba también compitiendo por lo más alto, era el único que peleó en 2004 contra Ferrari, en 2005 peleó también Raikkonen contra Fernando Alonso, era un equipo que estaba en lo más alto y se marchaba a un Red Bull que acababa de llegar a la categoría y junto a él consiguieron elevarlo hasta lo más alto, con una etapa gloriosa con Sebastian Vettel en el comienzo de aquella era que empezó en 2009, que ahí ya realmente casi pudieron ganarles el título al final del año a Brown GP y luego consiguieron ganar 4 títulos consecutivos. La era híbrida no les vino bien, tampoco podían hacer demasiado porque ellos no tenían influencia en los motores que ellos recibían de Renault, ellos no tenían ni voz ni voto ahí y eso provocaba que estuvieran con las manos bastante atadas. En ese 2014 estuvo muy cerca Newey de marcharse a Ferrari por esto mismo, porque no podían hacer nada con los motores y no conseguían ser competitivos. Consiguieron luego, ya cuando estuvieron con Honda, ir siendo cada vez más competitivos hasta en 2021 pelearle el título a la todopoderosa Mercedes y efectivamente en el caso del pilotos ganárselo, porque constructores lo ganó Mercedes, y luego ya con esta era del efecto suelo ha dominado por completo y han construido el mejor coche de la historia de la Fórmula 1, o por lo menos el más dominante, que fue el de la pasada temporada. Se pone así fin a esta unión que ha estado casi 2 décadas. Hay ciertas cosas interesantes que comentaros acerca del propio comunicado que ha estado diciendo el propio equipo Red Bull y algunas informaciones que tenemos, algunas por supuesto irán saliendo seguramente en los próximos días. Lo primero de todo es comentaros que, según informa Red Bull, se marcha con efecto inmediato del equipo de Fórmula 1. Esto lo pone en el propio comunicado, es el primer párrafo que hay en la web del equipo Red Bull. Se marcha con efecto inmediato, aunque no deja Red Bull hasta el primer tercio de 2025. Esto no sé cómo podrá afectar realmente al hecho de trabajar con el próximo equipo. Yo ya he leído a algún periodista decir que para 2026 ya va a estar, ya va a ser su coche, a donde vaya va a ser el coche de él en 2026. Hay gente que sigue diciendo 2027, porque si se marcha en principios de 2025, que es lo que seguro se va a marchar a principios de 2025, pero como se marcha con efecto inmediato en teoría de la Fórmula 1, no se sabe muy bien. Él tiene que pasar 12 meses de gardening hasta que se diga lo contrario. No llegará a su próximo equipo hasta principios de 2026, por lo que el primer coche de Newey, allá donde vaya, lo veríamos en 2027, es decir, no el primer año del próximo reglamento. Esto es sumamente importante. Eso sí, ¿qué es lo que va a hacer en estos meses? Claramente, bueno, pues lo que se ha informado, lo que ha informado Red Bull es que deja las labores de Fórmula 1 de efecto inmediato, es lo que se ha estado informando, pero va a seguir en el trabajo del Hypercar RB17 que están haciendo, que ya realmente está casi terminado, y que eso es lo que estaba haciendo Red Bull. Es uno de los requisitos que puso incluso Adrian Newey en el pasado para mantenerse en el equipo de Red Bull, una de las maneras que tuvieron de retenerlo allí, y por supuesto va a estar todavía trabajando en ese proyecto en lo que queda de temporada. Ya os contábamos, al final se marcha antes de lo que estaba estipulado en su contrato, que es lo único que dijo Red Bull la pasada semana, como os contamos. Era lo único que se pronunció Red Bull sobre esto, diciendo que su contrato estaba hasta finales de 2025. Finalmente se va a principios de ese mismo año. ¿Por qué Red Bull lo va a dejar marcharse antes?
antes. Ya os lo contábamos ayer, os lo estaba comentando que el objetivo de Red Bull es que no tenga ningún solo dato del próximo coche, del próximo Red Bull. Sabemos que el nuevo reglamento se puede empezar a trabajar a partir del 1 de enero de 2025. Entonces, si se marcha a principios de ese 2025, de esta forma limitas el conocimiento que tenga. Si estaba todo ese año, al final, por supuesto, ibas a saber todo lo que estaba haciendo Red Bull para ese próximo reglamento, por lo menos los primeros pasos, y podría tener esta información de cara a que fuese al próximo equipo. Así que bueno, noticia sumamente importante, la Silly Season empezó con Hamilton y ahora se nos marcha Adrian Newey del equipo Red Bull, noticia sumamente inclusive más, podríamos llegar a decir, de Adrian Newey, que además en el comunicado, por supuesto, de Red Bull se recogen unas palabras que ha dicho el propio gurú británico acerca de esta salida. Ha agradecido a todo el mundo dentro del equipo Red Bull, ha agradecido por supuesto al fallecido Dietrich Mateschitz, que fue el cofundador de Red Bull en su día y fue también con quien estuvo trabajando durante muchísimo tiempo. Ha agradecido a toda la familia del equipo Red Bull, por supuesto, en palabras por supuesto institucionales que hay que dar, y sobre todo después de 19 años allí, pues él desde luego que estará muy agradecido, pero hablando acerca de su futuro, y repito, daremos más informaciones cuando vayan surgiendo en las próximas horas, días y demás, hablando acerca de su futuro, Adrian Newey, en estas palabras que él mismo ha pronunciado, que se recogen en ese comunicado, no niega que vaya a continuar, es decir, lo que habla también es que desde que era él pequeño siempre había querido ser lo que es hoy en día, un diseñador de coches y demás, y que habla de que quiere seguir con esto que está realizando. Por supuesto, no llega a negar que se vaya a marchar a otro equipo, tampoco niega que esté también sobre la mesa la opción de la retirada. Yo la descartaría al marcharse antes. Es decir, si se hubiera comunicado que va a cumplir su contrato, creo que la retirada era algo que podría estar sobre la mesa. Pero al marcharse antes, ¿para qué te vas a marchar antes si no vas a seguir en otro equipo? Quiero decir, si te vas a retirar, cumples ya tu contrato, se puede comunicar hoy, pero cumples tu contrato que tienes firmado y ya está. Marchándote antes del equipo Red Bull, del equipo en el que estás, mis sensaciones, repito, mi sensación personal es que por supuesto se va a ir a otro equipo. No sabemos todavía a ciencia cierta qué es lo que ocurrirá, hay ciertas informaciones que os hemos contado en el canal, sus propias palabras lo deja en el aire, pero mi sensación va por esos tiros. Así que bueno, esta es la noticia que hemos tenido hoy mismo. Hoy mismo, por supuesto, también os iremos comentando diferentes noticias e informaciones que van surgiendo, pero desde luego que es una noticia que yo no esperaba que ocurriese en el día de hoy y que desde luego es la más importante o una de las más importantes que podía haber en todo este año. Y sí, lo pongo por encima de la salida de Hamilton incluso a Ferrari, porque desde luego va a cambiar y mucho la Fórmula 1 de aquí al futuro. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Dejadme en los comentarios qué es lo que opinas sobre esta salida o dónde crees que va a ir Newey en el próximo equipo, porque iba a decir la próxima temporada, pero bueno, ¿dónde crees que estará Newey el próximo año? Y si crees que tendremos pronto la comunicación oficial de este equipo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este punto, déjamelo en los comentarios, si te ha gustado deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que hoy mismo vamos a publicar, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.